la charla pasada hablamos de los factores de poder. En esta charla vamos a hablar de sistemas y estructuras, y específicamente de estructuras del Estado, les voy a hacer una salvedad. Yo pensaba arrancar la charla con un panorama sobre sistemas. Lo que pasa que si hablamos de sistemas nos vamos a ir por las ramas y vamos a tardar mucho tiempo, de modo y manera que vamos a dejar ese tema un poquitito para la charla que viene, porque si los factores de poder, más o menos bien entendidos, nos dan una idea de qué es lo que hace el ejercicio de poder, estructuras nos dan una idea de a través de qué tipo de organización se ejerce el poder, y digamos las funciones del Estado en realidad son las funciones de un sistema. Entonces en la charla que viene, digamos, el tema sistema va a venir bastante bien, porque si vamos a hablar de sistemas tenemos que empezar a hablar de la teoría general de los sistemas, vamos a tener que empezar a hablar del fenómeno de la entropía, tenemos que hablar de cibernética, tenemos que hablar de un montón de cosas y se nos va a hacer muy, muy largo. Entonces, haciendo esa salvedad, vamos a hablar de sistemas, pero sin entrar en la teoría general de los sistemas hoy. La próxima vez lo hacemos. Como de costumbre, empezamos con un par de definiciones. No confundir cosas. Sobre todo no confundirlas desde el punto de vista de la literatura que nos llega a nosotros acá en Argentina de los Estados Unidos. Los norteamericanos no tienen ni idea de lo que es el Estado, ni idea. Confunden Estado con gobierno, y para colmo de males después confunden gobierno con administración. Cuando un yanqui les habla de states, piensa en provincias. Y cuando habla de administration, piensa en gobierno. O sea, tiene una ensalada conceptual terrible. Y en cierta medida, acá, como copiamos todo, lo hemos heredado, porque últimamente estamos hablando de gestión. El problema de los políticos que tienen que gestionar. La gestión es un problema de la administración pública, no es un problema político. ¿Sí? Entonces, en primera medida, no confundir Estado con gobierno. Segunda medida, tampoco gobierno con administración pública. La diferencia es, si habíamos dicho en la charla anterior que poder significa tomar decisiones y hacerlas cumplir, el gobierno es el que toma las decisiones, el Estado las ejecuta. El gobierno es el que toma las decisiones y la administración es la que gestiona, o sea, ejecuta las decisiones, pero no es tan fácil como una línea de arriba para abajo. Ya vamos a ver lo que es un sistema. Hay un lazo de retroalimentación, porque surge la pregunta, ¿sobre la base de qué información toma decisiones el gobierno? Entonces, la administración tiene un lazo de realimentación que es la que informa al gobierno, le da al gobierno la información que necesita el gobierno para tomar sus decisiones. O sea, es un lazo continuo. Después lo vamos a ver en la charla siguiente, que digamos, funciona el sistema. Hay una entrada, hay un proceso, una salida y un lazo de realimentación. El lazo de realimentación se produce por la administración que realimenta al gobierno los datos de la realidad, y sobre los datos de la realidad el gobierno tiene que tomar decisiones. ¿Sí? En cuanto al sistema de Estado, la cuestión es muy simple. En 10.000 años de historia hemos inventado solamente dos. Y enseguida vamos a ver que ni siquiera son tan distintos. Inventamos la monarquía, inventamos la república. Sistema de Estado, no sistema de gobierno. El sistema de Estado tenemos solamente dos. En forma de gobierno sí tenemos divisiones clásicas, que ahora las vamos a ver, las vamos a ver muy rápido porque son ilustrativas, pero no le van a servir de mucho en la vida práctica. Tenemos la clásica diferenciación de Aristóteles, en donde hablaba de las formas de gobierno buenas, digamos así, que es la monarquía, la aristocracia y la política, donde lo divide por cuántos
¿Cuántos son los que gobiernan? Si uno, muchos o pocos. Muchos nunca gobiernan, chicos. Siempre gobiernan pocos. Es una mentira grande como una casa que gobiernan muchos. No se puede. Muchos no pueden tomar, 40 millones de argentinos no pueden tomar decisiones al mismo tiempo. Y si lo llegan a hacer, tenemos una anarquía feroz. O sea, siempre gobiernan pocos. Pero de alguna manera, digamos, esto es lo clásico. Y las formas degeneradas o las formas desviadas de gobierno, la monarquía degenera, siempre según Aristóteles, ¿no? La monarquía degenera en tiranía, la aristocracia degenera en oligarquía, y acá hay una cosa muy interesante. Eso es la significación negativa de la democracia. Bueno, empecemos por ahí. Los traductores de Aristóteles se tienen que poner de acuerdo entre ellos. Porque en muchos libros ustedes van a encontrar con que aquí dice democracia y aquí dice demagogia. Es un truco de traducción para no meter la democracia acá. Así de simple. Aristóteles hablaba de la politeia, o sea, la ciencia del gobierno de la ciudad, de la polis, y el demos es precisamente los distintos sectores en los que se dividía Atenas. Y cuando gobernaban todos juntos se armaba la democracia. La democracia es una aberración de la politeia. ¿Sí? Y no lo digo yo, lo dijo Aristóteles. Lo que pasa es que los traductores de Aristóteles siempre tratan de disimular la cosa porque no les cae bien. Kant tenía otra diferenciación. Perdón, ¿y qué quiere decir politeia? Politeia es el gobierno de la ciudad, es el buen gobierno de la ciudad, el gobierno de la polis. Tan simple como eso. Con el estudio de las distintas constituciones que hizo Aristóteles, que no me acuerdo cuántas constituciones analizó, pero un buen par de docenas de ellas. ¿Quién? Aristóteles, sí. ¿Cómo analizó constituciones? Claro, porque las distintas ciudades griegas en su momento se regían por distintas constituciones. ¿Tenían constituciones Sí, señor. escritas? Si no escritas, por lo menos tradicionales, y estaban organizados de determinada manera. Por ejemplo, Esparta tenía dos reyes. Uno iba a la guerra, el otro se quedaba en casa. Tenían la Jerusia, tenían asambleas, tenían varias asambleas. En Grecia había ciudades que tenían asambleas de ancianos y asambleas de guerreros, por ejemplo. En otras ciudades había una sola asamblea. Perdón, y Licurgo creo que hizo un tratado de leyes, ¿no? Hicieron hubo varios tratados de leyes. Licurgo es el que le da las leyes a Esparta. Lo que pasa es que hay una discusión acerca de si realmente existió o no el Licurgo como persona. Pero sí había leyes escritas en Grecia y había ciudades con constituciones escritas incluso. Es decir, si ustedes leen la política de Aristóteles, es bastante pesadita de leer, pero si ustedes la leen se van a dar cuenta de que hay un montón de constituciones en Grecia, a las cuales Aristóteles estudió, y de ahí sacó, digamos, lo que en opinión de él era la mejor. Y después lo comparó con lo que estaba sucediendo en... No se olviden ustedes una cosa, Aristóteles fue el maestro de Alejandro Magno. Y Alejandro Magno no es griego, es macedonio. Y es la última época de Grecia. Es decir, cuando ya Grecia deja de ser la Grecia, cuando ya Macedonia se hace cargo de Grecia, Aristóteles vivió en una época donde esto era una degeneración de esto. ¿Sí? Kant hace otra diferenciación, que, bueno, la tienen ahí, es informativa. O sea, domina uno, los dominios de los príncipes, el de los nobles, o el dominio de los pueblos. Habla de monarquía constitucional, oligarquía, democracia demagógica, por ejemplo, acá aparece la palabra demagogia. Es informativo, ilustrativo, en la vida práctica de muchos no les va a servir. Y tenemos la tradicional clasificación de Montesquieu, que es pocas veces vista, incluso en ciencias políticas, pocas veces la ven. Es interesante por este principio que según Montesquieu rige las distintas formas de gobierno. El despotismo gobierna a través del miedo. La monarquía gobierna a través del honor.
la aristocracia gobierna a través de la moderación y la democracia debería gobernar a través de la virtud, que es la idea que toma de Platón. Aunque Platón no, la estructura del Estado de Platón no es democrática. Y también es interesante ver cómo, según Montesquieu, dicho sea de paso, el supuesto inventor de la división de poderes, decía que cada uno de estas formas de gobierno se adapta mejor a determinado tipo de territorio, a determinado tipo de país. O sea que el despotismo se adaptaba mejor a un gran imperio, porque, según él, era la única manera de mantenerlo. Enseguida vamos a ver que es un imperio. La monarquía, según Montesquieu, se adaptaba mejor a un país de tamaño mediano, y la república, ya sea aristocrática o democrática, se adaptaba mejor a un estado pequeño o a un estado ciudad. Es para pensarlo. Ya le digo, esto es ilustrativo, no sé si le va a servir para algo, pero digamos, esto es, digamos, lo clásico tradicional en ciencias políticas. Vamos a analizar monarquías y repúblicas. ¿Cuáles son las estructuras de la monarquía y república? Mucha gente pierde de vista que hay varios tipos de monarquía. La monarquía no es un sistema que no admite variantes. Mucha gente piensa, bueno, hay un rey y todos los demás se callan la boca y hacen lo que el rey dice. No, no es tan así. Por de pronto la historia conoce básicamente dos grandes sistemas distintos de monarquía, que uno es la monarquía hereditaria de tipo francés y la otra es la monarquía electiva de tipo alemán. La idea de la monarquía hereditaria era que el Estado, al frente del Estado estuviese una familia cuya función era la de gobernar, o sea que el que nacía en esa familia, desde que nacía hasta que moría, era educado para la función de gobernar, una especialización. O sea, el monarca, a partir de los 10 años que le empezaban a enseñar a leer y escribir, le enseñaban la función de gobierno. O sea, es una especialización funcional. La idea de, digamos, la dinastía, la monarquía dinástica o la familia monárquica. Los alemanes o los germanos en general lo interpretaron de otra manera. Es la reunión de los príncipes electores. Antiguamente las tribus germánicas se ponían de acuerdo los principales guerreros y levantaban sobre el escudo al que habían elegido como rey. O sea, auf Schildskirchen, decían los alemanes, levantaban sobre el escudo. De ahí viene la costumbre de llevar a alguien en andas. El tema es que hay príncipes electores que eligen al rey. En ambos casos el cargo es vitalicio. Pero el rey germánico era un primus inter pares, para decirlo en latín, o sea, un primero entre iguales. O sea, una serie de iguales eligen al primero entre ellos. El caso de las monarquías dinásticas no, el monarca es una familia en la que se va heredando el cargo. Pero aparte de eso, hoy en día, no estoy hablando del siglo pasado, estoy hablando de hoy, tenemos monarquías absolutas, tenemos monarquías constitucionales y tenemos monarquías parlamentarias. Monarquías absolutas, Arabia Saudita. En una monarquía absoluta, el monarca, el Consejo de la Corona, que es nombrado por el monarca, que vendrían a ser ministros, llámenle como quieran, legisla y en todo caso abajo de eso puede haber una asamblea de estamentos. Esto admite que en un momento dado existen lo que se llamaban en España los fueros. Son privilegios, leyes privadas que el gobierno otorga a determinados estamentos o a determinados órganos de la sociedad, por ejemplo, determinados gremios. Entonces, esto no era que no participaba en absoluto, sino que había una relación muy floja en algunos lugares. En otros lugares no. En otros lugares el monarca nombra su Consejo de la Corona o su Consejo Real, tiene distintos nombres en distintos países, legisla y esa legislación es ley. Acabo de decir una tontería. Esa decisión es ley.
La monarquía constitucional, como su nombre indica, ya se rige por una constitución escrita. El tema es que ahí el trabajo legislativo está repartido en cierta manera, en donde el monarca con los ministros que nombra puede legislar determinadas cosas, pero hay un parlamento que normalmente es unicameral, en donde en la discusión con los ministros el parlamento también legisla. Hay una doble legislación en estos casos. Y la monarquía parlamentaria es donde el monarca prácticamente está de adorno, porque es el típico caso del rey que reina pero no gobierna, y el gobierno pasa a personas que son o bien nombradas del Parlamento que pasan al gobierno, o bien vuelven al Parlamento cuando no consiguen un voto de confianza, por ejemplo. O sea, en la monarquía parlamentaria el gobierno está formado por legisladores, así de simple. ¿Eso es España? Italia, y España también. ¿Y el otro caso es Inglaterra? Sí, hasta cierto punto Inglaterra, es más bien algunos países nórdicos, no recuerdo exactamente quién. Creo que Suecia o Noruega tienen una monarquía constitucional, en donde el rey todavía retiene poder legislativo. Noruega. Cuando el rey todavía retiene poder legislativo, algún poder legislativo, y el Parlamento también. El caso del Parlamento, el caso de la monarquía parlamentaria, el monarca es un ente representativo que no toma decisiones de gobierno, pues, incluso yo lo dibujé acá, está fuera del gobierno, en realidad no gobierna. Reina pero no gobierna. ¿Hoy Italia se rige por ese sistema también? No, Italia no es una monarquía formalmente, pero sí... Ahora vamos a ver, Italia se rige con un sistema parlamentario, eso es lo que te quiero decir, no es una monarquía. Pero es un sistema parlamentario, porque justamente a lo que quiero ir es que si vamos a las repúblicas, también tenemos, la república también es un plato que viene en varios sabores. Tenemos repúblicas presidenciales, como por ejemplo la nuestra norteamericana, en donde el presidente nombra a sus ministros y alguna legislatura, algún poder legislativo tiene, porque los decretos, digamos decretos reglamentarios, en realidad no son leyes, pero pueden llegar a interpretar la ley de tal manera que al final resulta que sí, que son leyes, ¿no es cierto? El Parlamento, que puede ser unicameral o bicameral, en nuestro caso, y en el caso de Estados Unidos es bicameral, o sea, diputados y senadores, pero puede existir un solo ente legislativo, es el que elabora las leyes. Hay repúblicas semipresidenciales, es el caso de la República Francesa, en donde del Parlamento surge el primer ministro, pero el presidente y el primer ministro designan a todos los demás ministros, y el Parlamento puede volver a llamar o no al primer ministro de vuelta al Parlamento, dándole un voto de no dándole un voto de confianza, por ejemplo. Entonces, ¿el Parlamento designa al primer ministro? El Parlamento normalmente designa al primer ministro, pero también normalmente de acuerdo con el presidente. Porque el presidente puede llegar, de golpe podría llegar a vetar al primer ministro nombrado por el Parlamento, en cuyo caso el Parlamento tiene que elegir otro primer ministro. Y aquí viene todo el lío que se arma generalmente de las coaliciones. O sea, quién obtuvo más votos, quién obtuvo menos votos, quién se alía con quién forma frente con quién, etc. Y hoy en Francia hay un primer ministro y un presidente. Sí. ¿Quién es? El primer ministro no tengo. Presidente Hollande. El presidente Hollande, el primer ministro no tengo idea de quién es. Aparte de eso, en Francia, desde que renunció, porque este es el esquema que montó De Gaulle. Este es el tema, desde que De Gaulle se fue, fueron bajando y fueron yendo más bien a este sistema, en donde el presidente es también una figura decorativa, y este sí es el caso de Italia ahora, en donde el Parlamento y el Parlamento nombra al primer ministro, el primer ministro nombra a sus ministros, que generalmente son también parlamentarios, y
se mantiene en el puesto de acuerdo si el Parlamento le otorga o no un voto de confianza. Ahora, esto da lugar a 10.000 negociaciones políticas, 10.000 chanchullos, 25.000 problemas de todo tipo, pero fíjense ustedes una cosa, si ustedes comparan esto que es una monarquía contra esto que es una república, no inventemos la rueda, muchachos. No hay tanta diferencia. Entre un monarca que es una figura decorativa o un presidente que es una figura decorativa, dígame a alguien qué diferencia hay. Perdón, la monarquía donde se elige al monarca, como te dijo en alemana, ¿cómo se elige al monarca? Bueno, hoy en día, príncipes electores, el Kurfürsten, es decir, son los príncipes electores son los cuales que eligen al monarca. ¿El Vaticano se puede decir que tiene un sistema? El monarca es una monarquía absoluta, con una medida muy sabia, en donde los príncipes electores que eligen al monarca fueron nombrados por el monarca anterior. Por eso duró hace 2000 años, por eso viene durando hace 2000 años. Es una forma muy sabia de monarquía absoluta, porque garantiza la continuidad. O sea, el Papa anterior nombró a sus cardenales, y los cardenales que nombró el Papa anterior son los que nombran al próximo Papa. Entonces se produce una continuidad que es uno de los grandes problemas en política, el problema de la sucesión. O sea, la gran debilidad de ciertas monarquías, sobre todo las hereditarias, es que puede llegar a quedarse sin herencia. O que la línea hereditaria puede caer en una persona no adecuada. Por ejemplo, en un loco. Una persona que enferma. O lo que fuere. Bueno, entonces, el objeto de esto era demostrarles que si bien en 10.000 años no inventamos más que dos grandes sistemas de Estado, la monarquía y la república, si vamos a analizarlo por absoluta o presidencial, por semipresidencial o por parlamentario, su correspondiente versión monárquica, tanta diferencia no hay. Tanta diferencia no hay. Los seres humanos no podemos ser gobernados de cualquier manera. Entonces, esto nos lleva después, no lo voy a hacer ahora, pero esto nos lleva después, si seguimos el razonamiento, a lo que podríamos llamar el orden social natural. Porque por más vuelta intelectual que le demos, al final terminamos parando siempre en el mismo lugar. Ahora, estos sistemas se estructuran en arquitecturas. Y las arquitecturas pueden ser territoriales o funcionales. En las arquitecturas territoriales tenemos 4 variantes. Por de pronto la unitaria y la federal. No tengo que explicarlo mucho, creo que todos ustedes se dan una idea. La estructura unitaria generalmente es una estructura en donde territorialmente es una región gobernada por un centro urbano importante, que se llama la capital, y todo el territorio forma una sola unidad. No hay mucho para inventar ahí. En la federal es un poco más interesante. Normalmente las estructuras unitarias son territorialmente pequeñas. Hoy en día tendríamos que estar hablando de algo así como, no sé, ni siquiera, más chico. Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, aunque Mónaco es una monarquía, pero sería una estructura unitaria de cualquier manera. La estructura federal tiene algunos aspectos. Teóricamente es una asociación de estados que en algún momento dado fueron, comillas, independientes, comillas. Son estados que de algún modo, forzados por las circunstancias o por decisiones que pueden ser de muchos tipos distintos, decidieron unirse
Pero como todas las uniones, son matrimonios de conveniencia. Las uniones políticas generalmente son matrimonios de conveniencia. Entonces, el problema se da fundamentalmente en cómo se unen esos distintos estados y bajo qué condiciones se unen esos distintos estados. Y no es lo mismo. Hay varios aspectos a analizar acá, no voy a entrar tanto en detalles, pero sí quiero mencionarles dos aspectos que son importantes. La federación se puede producir por el hecho de que las provincias intervinientes declaran lo que ceden al Estado federal y retienen todo el resto del poder. Ejemplo, yo provincia le cedo al Estado nacional la representación hacia el exterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Córdoba no tiene Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso es una función que le cedió la provincia al Estado nacional. Le cedo al Estado nacional la impresión de la moneda. Entonces, la moneda es una para todo el Estado federal. Y todo lo que no cedí, lo retengo. Todos los derechos, o todos los privilegios, o todas las funcionalidades que no cedí, las retengo. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es al revés. Yo declaro qué es lo que retengo. Declaro que en mi estado provincial, esto y lo otro lo voy a manejar yo. Todo lo demás se lo cedo al Estado Nacional. Son distintas formas de organización y la diferencia es muy grande. La diferencia es muy, muy grande. Después la tercera estructura es la estructura imperial, que ahora enseguida la vamos a ver, y la cuarta, y la cuarta es la estructura colonial. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Los marxistas ahí abajo hablan de estructuras imperialistas. ¿Qué diferencia hay entre estas dos? Muchas diferencias. Un imperio crece por anexión territorial. Un imperio, cuando se termina de armar en algún momento de la historia, generalmente forma un bloque geopolítico coherente. La estructura colonial es un mosaico de territorios ocupados por conquista. Y esto lo puedo demostrar con mapas. Ahora, si ustedes ven el imperio clásico, el territorio de lo que fue el imperio romano, esto forma un bloque que incorpora varios pueblos. Acá no se trata de la organización de un pueblo, que esa es otra de las características de los imperios. Los imperios incorporan diversidad y no buscan la homogeneidad. ¿Por qué? Porque encontraron la forma de gobernar la diversidad. Entonces, ustedes tienen un imperio como el romano, donde acá había galos, acá había hispanos, acá había itálicos, acá había asiáticos, y formaba parte del imperio de Egipto, todo lo que es el norte de África, los moros, nombren ustedes los pueblos que quieran, formaban parte del imperio romano y formaban un bloque geopolítico coherente, constituido por la diversidad. Es como yo le decía la vez pasada, todo lo que el imperio romano imponía era un ejército, una moneda, un sistema de pesos y medidas y un derecho internacional. En todo lo demás el imperio romano no se metía. Por eso pudo federar a todos estos pueblos dentro del marco de un imperio. El otro imperio que podemos mostrar como prueba en un mapa es el imperio soviético. Si ustedes estudian esto, que es enorme, que es por lo menos 4 veces más grande o más, muchas veces más grande que el imperio romano, ¿cómo hicieron los soviéticos que heredaron el imperio de los zares rusos? Porque estas fronteras son prácticamente las mismas del imperio de los zares. El imperio ruso en general, ¿cómo hicieron para gobernar todos estos pueblos? Porque si ustedes empiezan a mirar, acá tienen Kazajistán, que son los kazakos. Acá tienen a Kirguistán, acá tienen Tayikistán, Uzbekistán, todos los aquí están, como los llamo yo. Turkmenistán, pero también tienen a Ucrania, tienen a Bielorrusia,
tienen a los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. Son todos pueblos distintos, con idiomas distintos, incluso con religiones distintas, en muchos casos. No hablemos de que acá hay mongoles, esto es Mongolia exterior. Esto es Siberia, que es otro pueblo incluso, que no tiene nada que ver con los rusos. Los rusos en realidad están acá. Eso es todo lo que es Rusia. El resto son pueblos anexados. Y gobernaron esto ya una buena cantidad de siglos los rusos. Ahora perdieron Ucrania, que se independizó, pero siguen teniendo un montón de repúblicas federadas y también por anexión territorial formando un todo geopolítico coherente. Perdón, ¿en la época de los zares eso ya estaba? Sí, esto ya prácticamente estaba. En la época de los romanos esto ya existía. Los soviéticos lo único que hicieron fue heredarlo y hacerlo pomada. Pero de vuelta, un imperio con una unidad territorial coherente. Y vamos a un imperio colonial que es el Imperio Británico, y fíjense usted la diferencia. Islas repartidas por todo el mundo, un enorme territorio pero que no tiene conexión. Una sola cosa que me llamó mi atención cuando miraba este mapa, digo, un inglés podía ir de Egipto hasta África del Sur sin abandonar el territorio del Imperio Británico. Es la única continuidad que tienen, pero a 5.000 o 10.000 kilómetros de la isla británica, que todo esto que ustedes ven acá salió de acá adentro. Era dirigido desde ahí adentro. O sea, esto es el Imperio Británico. La diferencia es que en los imperios coloniales no constituyen provincias, constituyen colonias. Y las colonias están para extraer de ellas lo que sirve y el resto me importa un bledo. Es el viejo principio de los fenicios, que hacían exactamente lo mismo. ¿Sí? Muy bien, aparte de las arquitecturas territoriales, existen las arquitecturas funcionales. Lo que ustedes ven acá, olvídense de las etiquetas. Esto es la estructura matricial clásica. Hay un gerente general, hay un directorio, hay gerentes, subgerentes, todo estructurado hacia abajo, es una forma de pirámide, acá hay mucha gente y acá hay poca gente. Esta estructura funcionó durante mucho tiempo. Ojo, yo voy a ser bastante crítico con esta estructura, pero lo soy desde el punto de vista del siglo XXI. Hay que reconocer que esta estructura funcionó muy bien durante muchos siglos. Es una forma de organización y es una estructura que en muchas empresas todavía sigue funcionando y funciona bien, por lo menos funciona mucho mejor de lo que algunos estudios de reingeniería quisieron hacer, de horizontalizar la empresa, de hacer 18.500 experimentos que después terminaron en fracaso. Lo que pasa es que, si bien en el mundo económico y comercial esto todavía funciona satisfactoriamente, diría yo, cuando está bien implementado, el mayor problema que tiene es que en el mundo político no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque se producen conflictos que son prácticamente insolubles. Y les voy a mencionar solamente uno. Si yo tengo esta estructura matricial a nivel nacional, imagínense que estos son ministerios, o esto es una unidad ministerial. Yo tengo acá el presidente de la República que nombra un ministro. Normalmente, en función de lo que les decía antes, todas las funciones que las provincias no delegaron, las provincias las mantienen. O sea, la provincia pudo haber delegado en el gobierno nacional la representatividad hacia el exterior. Por lo tanto, si acá yo tengo en algún lado un Ministerio de Relaciones Exteriores, acá no voy a tener un Ministerio de Relaciones Exteriores, porque es una función que ya fue delegada. Pero si no delegó las públicas, entonces yo voy a tener acá un ministro de Obras Públicas y acá también voy a tener un ministro de Obras Públicas.
¿Qué pasa cuando el ministro de Obras Públicas, el señor Devido, le da una instrucción al ministro de Obras Públicas de Misiones? El ministro de Obras Públicas de Misiones va a ir al gobernador de Misiones y le va a decir, che, ¿qué hacemos? Devido me está apretando. ¿Y a quién le va a hacer caso? Ese es el problema. Este señor no nombró a este señor. El que nombró a este señor es este señor. Adivinen ustedes a quién le va a dar bolilla el ministro de Obras Públicas de Misiones. Al gobernador. Le va a dar bolilla al gobernador porque el gobernador sí lo va a echar. No lo va a echar Devido, lo va a echar el gobernador. Y la única forma de manejar el problema es que el presidente se meta y lo apriete el gobernador. Pero en el caso de un conflicto de intereses que se da todos los días, y sobre todo en política, en el caso de conflicto de intereses, la lealtad de este ministro está dada con este señor y no con este señor que tendría que ser su superior inmediato. Claro, lo nacional tendría que ser más. No hay forma de salir, no hay forma de salir de ese conflicto. O sea, ese conflicto se resuelve por afuera, es decir, se resuelve por la otra vía. O sea, Cristina lo llama por teléfono a Infran, Infran lo aprieta a su ministro y dice, bueno, che, dale bolilla porque si no, nos rajan a los dos. Pero este ministro de movida, en un caso de conflicto de intereses, va a llamar por teléfono acá. No acá, porque no tiene acceso. Y acá tampoco, porque le están dando la orden de arriba. Y al revés también. Y en la mayoría de los casos esa línea celeste para arriba tampoco tiene acceso. Y bueno, muchas veces no. O sea, se producen conflictos de intereses casi insolubles en el caso de estructuras matriciales que se repiten. Porque para colmo de males, no se olviden de ustedes una cosa. Abajo de esto todavía está la estructura municipal, en donde los conflictos son los mismos. O sea, las estructuras funcionales matriciales le brindaron un gran servicio a la humanidad, pero en política están empezando a ser cada vez más difíciles de manejar, más ineficientes y sobre todo más ineficaces. ¿Hasta a dónde estamos apuntando? Perdón, estas estructuras, Sí. a nivel más pequeño, por ejemplo, en el Ministerio de Educación. Ah, sí, ¿también bueno, aparecen no, pues sí, estos sí. conflictos? Sí, ahora enseguida lo vamos a ver. Sí. Es En las regiones, difícil. por ejemplo, en Cuyo. Es difícil que aparezcan en estructuras más pequeñas, pero digamos, pueden aparecer. Los conflictos de intereses de una estructura matricial son muy difíciles de manejar. Muy, muy difíciles de manejar. En el siglo XXI nos estamos orientando generalmente hacia otro tipo de estructuras. Y estamos hablando no de estructuras matriciales, sino preferentemente de redes. Ahora, el problema con las redes es que no son tan simples, son bastante complicados. Y fundamentalmente se complica la cosa porque hay muchas estructuras de red posibles. ¿Qué son copiadas de la informática? Es al revés. Son las mismas. Es al revés. La informática, los sistemas informáticos son un caso particular de la teoría general de los sistemas. Y los sistemas, en general, se estructuran por redes, no por matrices. O sea, cuando hablamos de sistemas, olvídense de la informática, y cuando hablamos de cibernética, olvídense también de la informática. La informática es un caso especial del sistema y es un caso especial de cibernética. ¿Sí? Pero tanto el sistema como la cibernética se aplican a un montón de otras cosas, aparte de la informática. Lo que pasa es que cuando yo hice la búsqueda en Google, me apareció esto, y dije, bueno, como ilustración sirve, pero digamos, olvídense de que esto es un televisorcito. Una pregunta, pero Sí. la teoría de los sistemas, ¿de qué, o sea, en relación a qué se crea? ¿Qué materia, digamos? ¿Qué? Lo vamos a ver en la charla siguiente. Ah, está bien. La vamos a ver en la charla siguiente, porque si me meto en esa, estamos hasta las 8 de la noche. O sea, ¿Tiene que ver con la filosofía? No, ¿Con la filosofía no. política? ¿Con qué? no, la teoría general, los sistemas, a ver, ¿cómo te lo puedo decir
muy breves palabras. La materia en el mundo se divide en sistemas desordenados y sistemas ordenados. ¿Sí? Según la ley de la entropía, la materia tiende al desorden. Esto es un poco contraintuitivo, por eso digo, requiere una explicación un poco más larga, pero por la ley de la entropía, la materia tiende a un estado de desorden general y a un estado de desestructuración general. Los sistemas son materias ordenadas de acuerdo a determinadas funcionalidades. ¿Sí? Ahora bien, la teoría general de los sistemas se ocupa de investigar qué es lo que mantiene funcionando un ordenamiento determinado. O sea, es la disposición de una serie de elementos que interactúan entre sí y que cumplen un objetivo determinado. Ahora, ¿por qué esos elementos interactúan entre sí? ¿Cómo interactúan entre sí? ¿Y qué influencia tiene, la función final sobre todo el funcionamiento de toda la organización? O sea, sistemas, teoría general de sistemas es una explicación sobre casos concretos y reales de por qué las organizaciones funcionan como funcionan y cuál es su estado óptimo de funcionamiento y hasta dónde podés esperar que funcione en absoluto, cuáles son los techos y los límites. ¿Sí? O sea, es... Esa definición que está dando el sistema se puede aplicar para cualquier campo de exacto, la biológica o estudiar los sistemas. Exacto, Faubourg nació de, la definición de von Bertalanffy, que lo aplicó primero a sistemas biológicos. De ahí, esa es el primer, la patada inicial. Después de Kahn y Wiener se dieron cuenta de que sirve para estudiar sistemas de comunicaciones y la ciencia de las comunicaciones, pero no en el sentido de teléfonos y radio y todo eso, sino que cómo los seres humanos nos comunicamos entre nosotros, que son sistemas de comunicación. Después empezaron a darse cuenta de que hay sistemas abiertos y sistemas cerrados, y se dieron cuenta que se puede aplicar a la mecánica. Entonces ya tenemos sistemas aplicados a la biología, sistemas estudiados en ciencia de la comunicación, sistemas aplicados en mecánica y sistemas políticos, que era de cajón iban. Esta forma de encararlo en 1950 empezaron a estudiarlo. Y después te puedo dar una serie de autores si te interesa. ¿Sí? Aparte de eso, algunas de estas cosas las podés encontrar de una manera no muy demasiado confiable, pero también en la Wikipedia lo podés encontrar. Lo googleás y lo encontrás. Cuando estaban en la facultad, yo leí un librito de los sistemas económicos de la Fouchine, que hablaba un poco de esta teoría. Bueno, la palabra sistemas es un concepto de goma. Es un concepto de goma, sirve para decir un montón de cosas. Pero justamente por eso... Sí, hay sistemas, la economía es un sistema también. La economía se puede considerar como un sistema, se puede estudiar como un sistema. Ahora, la gran diferenciación que hay es entre sistemas abiertos y sistemas cerrados. Los sistemas biológicos, la vida, se basa sobre sistemas abiertos. Ahora, no me preguntéis qué es un sistema abierto porque te digo, vamos a seguir con esto. Pero un sistema abierto es cualquiera de nosotros, es un sistema abierto. Porque nosotros mismos tomamos del medio ambiente lo que necesitamos para seguir funcionando. En un sistema cerrado, y acá está la discusión si existe o no un sistema cerrado, pero el sistema cerrado es el motor de un auto, por ejemplo. Que sí, está bien, sin nafta no funciona, pero el que le pone nafta no es el mismo motor, el que le pone nafta soy yo, que estoy fuera del sistema. O sea, un sistema cerrado necesita ser alimentado por fuera del sistema, en cambio un sistema abierto se alimenta a sí mismo, o se retroalimenta a sí mismo. Pero ya le digo, dejemos esto para la charla que viene, porque si no, no terminamos más. No déjalo. En redes ustedes tienen muchas posibilidades distintas, y acá solamente les puse algunas.
Pueden tener red en cadena, que a veces se da en ámbitos como por ejemplo los ámbitos militares, donde el general manda al coronel, el coronel manda al capitán, el capitán al teniente, el teniente, y al final termina haciendo la tarea del soldado raso. Puede ser una red en estrella, que es el caso típico de una central telefónica. Puede ser red en anillo, que muchas veces se da en computación, sobre todo IBM tiene el token ring de IBM se parece mucho a esto. Y después puede haber redes en árbol, que ya es mucho más complicado, donde determinadas unidades se comunican con una sola unidad, pero no con las demás, o determinadas unidades se comunican entre sí en forma de cadena, o una unidad puede comunicarse con dos, pero no con otra. En fin, ya se empieza a complicar el tema, y el mapeo de una red, créanme, se puede volver muy complicado en algunas funcionalidades. De todos modos, es interesante ver cómo pueden incluso formarse redes combinadas, ¿sí? Yo puedo tener una red en forma de estrella, en donde todos los periféricos se comunican solamente con una central, pero no entre sí. Y puedo tener otra red en forma de anillo, en donde las unidades se comunican entre sí, y se comunican con la red de estrella a través de uno de los periféricos, que es esta línea roja de acá. ¿Saben qué es esto? Esto es Al-Qaeda. Al-Qaeda significa la base. Esto es Al-Qaeda. En el momento en que yo interrumpo esta línea roja, todo esto que se llama una célula se duerme. No tiene más contacto con la central. Y puedo activar la célula cuando se me da la gana, restableciendo esta línea roja. Estos se conocen entre sí, pero ninguno de estos llega a conocer jamás a los que manejan la base. Solamente conocen su contacto, que se llama control. Entonces, ya sea iniciativa de algunos de estos cretinos que hay acá, que transmiten una iniciativa, ya sea por iniciativa de algunos de estos que son la planificación, que le transmiten una operación, estos se mandan la gran macana, matan a 100.000 personas, se rompe este vínculo y esta unidad permanece siempre a salvo, por más que estos vuelen por los aires o se autoinmolen. Así funcionan las redes. Por eso les puse esta. ¿Y cuál viene a ser Al-Qaeda? ¿La que se inmola o la...? Esto, lo que queda, lo que siempre queda. ¿Previo a Al-Qaeda algún ejemplo histórico similar o es algo más moderno? No, esto es muy moderno, pero muchas operaciones encubiertas de agencias de inteligencia funcionan así. Cuando en las películas vos ves, te dicen que si sale mal nosotros no te conocemos, es porque el tipo que se lo está diciendo desaparece, se va. El muchachito que hace el gran operativo se queda solo, o sea, esta línea se rompe. Si el muchachito tiene tipos que lo ayuden o no, es aleatorio. Pero digamos, funciona así, y por eso, bueno, funciona así. Después pueden tener redes en malla, que esto es muy común en casas centrales con sucursales con puntos de venta. O sea, yo tengo una casa central que tiene sucursales. Las sucursales se comunican con puntos de venta, pero esta sucursal se comunica con estos dos puntos de venta y con este punto de venta eventualmente, aunque esta línea podría faltar. Pero esta sucursal se puede comunicar con la otra sucursal que tiene también sus puntos de venta. Y en el fondo hay una red que es la fábrica central. O sea, piénsenlo en términos de esto es Ford, estas son las concesionarias de Ford y estos son los puntos de venta de cada una de las concesionarias. Ya no se organizan
en forma de estructura matricial jerárquica, se organizan en forma de red. Ahora, lo que yo les decía en la charla pasada, ¿ustedes creen que un mundo organizado de esta manera, que un mundo organizado de esta manera, se puede gobernar con una política organizada de esta manera? No cierran ni a palos. Un mundo que funciona así, un mundo que está funcionando así, quiere ser gobernado por un gobierno que funciona así. Una estructura funcional del siglo XVIII, o anterior incluso, está siendo aplicada para gobernar una sociedad que figura en forma de red, que funciona en forma de red. Es un anacronismo absoluto. Es disfuncional. ¿Los males entonces? No, no es el origen de todos los males, pero es el origen de un montón de ellos. De cualquier manera que sea, el problema es el criterio. El criterio de querer hacer funcionar la sociedad del siglo XXI con los criterios del siglo XIX, o XVIII, o anteriores incluso. O sea, si no nos ponemos al día en concepto de cómo nos organizamos políticamente, y si no tenemos presente que la realidad funciona así, no le vamos a invocar nunca a un sistema de gobierno que realmente funcione bien. Si no eliminamos este tipo de conflictos de interés, no vamos a poder manejar nunca un mundo en donde algún cretino nos presenta este problema. ¿Cuál sería entonces estas estructuras la que mejor se podría aplicar en Argentina actualmente? Depende de qué estamos hablando. No hay recetas. Estudiar el problema es lo que yo decía. Más como una red de cadena, ¿no? Depende de dónde. En sistema financiero podés tener una estructura. En defensa podés tener otra estructura. En obra pública podés tener otra estructura. En obra pública, por ejemplo, una estructura matricial a lo mejor podrían dar. Sí, yo más que nada para el presidente, vice, gobernador. Sí, el problema no es solamente los cargos públicos, el problema son las funciones. Por debajo del ministro, ¿cómo lo organizás? O sea, que vos me digas que el ministro, o sea, que el presidente, ministro, secretario, y ponerle subsecretario tenga una estructura matricial, bueno, sí, puede andar, eso es una burocracia, puede funcionar. Pero de ahí para abajo, ¿cómo lo organizás? ¿Cómo organizás los municipios? ¿Cómo organizás la salud pública? ¿Cómo lo organizás? Por estructura matricial, no te va a funcionar nunca. Vialidad, pero es más complicado, por ejemplo, salud, donde vos tenés hospitales que son, digamos, de atención primaria, o salitas de primeros auxilios, si vos querés, que derivan el enfermo a centros de mayor complejidad, que por ahí se dan cuenta que no lo pueden manejar y lo tienen que derivar a un centro de mayor complejidad todavía. ¿Cómo lo distribuís territorialmente? ¿Dónde ponés los hospitales de gran complejidad? ¿Cómo hacés para que el enfermo llegue antes que se muera? Porque si vos me lo subís a una ambulancia, a un tipo que tiene un paro cardíaco atroz, y me lo subís a una ambulancia en Misiones para traerlo a los Buenos Aires para que lo operen, es cuando el tipo que llega está frío. Entonces viene el gran genio que dice, no, traer un helicóptero. ¿Vos sabés lo que es traer un helicóptero a un tipo de Misiones? En primer lugar, el helicóptero tiene que aterrizar 5 veces para cargar nafta. Es una tontería. Entonces, ¿cómo resolvés el problema? Es lo que yo le digo, hay problemas concretos, soluciones concretas a problemas concretos. ¿Te das cuenta? En el caso de salud pública, ahí tenés un problema planteado. Y no lo vas a resolver sin alguna combinación. ¿Eso se podría buscar combinar, yo veo? Claro que se puede combinar. Esto puede ser una estrella. Esto de acá arriba puede ser una estrella. Yo no sé, la red de la estrella con la cadena. Sí, todo se combina. Claro que es muchísimo más complicado y requiere muchísimas más neuronas de lo que tienen los políticos. Pequeño problema. Pero esto me interesa que les quede claro. No hay recetas, no figura en ningún manual, hay que ir al terreno, hay que hablar con la gente que conoce el problema
y hay que elaborar una solución al problema. El resto es guitarreo libre. Queremos la salud para todo el mundo y que cada argentino tenga acceso a bla, 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 vóteme porque soy lindo. ¿Y cuántos hospitales necesitamos? Y la salud la dejan en manos del intendente Justo. Por ejemplo, que no sabe un pito de nada. Entonces, hago una pregunta concreta. ¿Cuántos hospitales hacen falta en la Argentina? Segunda pregunta concreta. ¿Dónde los ponemos? Tercera pregunta. ¿Qué nivel de complejidad tienen que tener? Porque no vas a poner un tomógrafo computado en un lugar donde hay 20 habitantes. Ahora, si esos 20 habitantes necesitan un tomógrafo computado, ¿cómo acceden? Dejémonos de guitarreo, muchachos. Esos son los problemas concretos. Y ahí hay primero una decisión política y después una gestión. O sea, hay una misión para el político como gobernante y hay una misión para la administración pública como ejecutora y como transmisora de la información que el político necesita para tomar decisiones. ¿Vamos a poner un hospital acá, sí o no? Esa decisión la tiene que tomar el político. ¿En función de qué? En función de la información que la administración pública le brinda. Y si no, pelate el trasero, querido amigo, subiste a un jeep y anda al lugar y averigualo. Porque desde el escritorio en Buenos Aires no lo vas a averiguar. Dale. El Estado argentino. Después que hablamos de esto, lo que están viendo es la estructura del Estado Nacional. Así está montado el Estado que nos gobierna. Esta señora de acá es la señora Cristina, esta es la señora Valmedina, no, perdón, esta es la señora Valmedina, acá está la unidad presidencial, acá está la jefatura de gabinete, acá están todos los ministros, están todas las secretarías y todas las subsecretarías. ¿De dónde sacaste esto? Gobierno de la Nación, documentación pública. En la página de presidencia está esto. Página de presidencia. Después te lo doy, tengo el PDF ahí. Sí, sí. Bueno, Lo puedo ver. pregunta. ¿Cuánta gente piensan ustedes que hace falta para cubrir toda esta matriz? ¿120? ¿Qué más? ¿Quién apuesta más? González decía 12.000. ¿Cómo? 12.000 decía Julio González. 50.000 nacional. Sí, sí. 320 personas hacen falta para cubrir esta puesta. Hasta el nivel de subsecretaría. 300. 319, exactamente. Eso solamente el Poder Ejecutivo. Poder Ejecutivo Nacional. Ah, Poder Ejecutivo Nacional, nada más. Tenemos. El amigo Randazzo tiene 5 secretarías y 11 sub. El amigo Timerman tiene 4 y 8. Bueno, no las voy a leer todas, ahí las tienen. En total son 15 ministerios, 52 secretarías, 150 subsecretarías, lo que hacen a nivel ministerios 167 cargos. ¿Sí? pero una subsecretaría a su vez tiene mucha gente trabajando adentro. Esa ya es la línea. Jefatura, estos son jefaturas. Esa ya es la línea. Eso es administración pública. Estos son cargos políticos. Esto es gobierno. ¿Ok? Está bien, pero el problema es que esto se Espera. replica a nivel provincial. ¡Para! En la jefatura de gabinete tenemos 6 secretarías, 17 secretarías, subsecretarías. La unidad presidencial, que depende directamente de Cristina, tenemos 8 y 20. En total son 52 cargos más. No olvidarse los organismos descentralizados, que son una pila, son en total 100. Justo 100. Del Ministerio de Defensa hay 7, el Ministerio de Seguridad hay 14, así sucesivamente. En resumen, en total, tenemos en los ministerios 167 funcionarios, en la jefatura de gabinete 52, patatín patán, 319 personas. Ahora, si ustedes sacan las subsecretarías y las ocupan con personal de carrera, a los cuales ascienden, estos cargos se reducen a menos de la mitad. ¿Por qué? ¿Por qué? Volvemos para atrás. Debe ser nombrado por el gobierno, Ah. gente que venga de la carrera de la administración. Exactamente. Todos estos que están acá son cargos públicos, cargos políticos hoy en día. Debajo de esto está la administración pública.
La administración pública es un lío. Pero en la administración pública, si ustedes filtran bien a las personas, se van a encontrar con gente muy valiosa. Esa gente que tiene experiencia, que conoce el tema, que hace años que trabaja en este ministerio, ¿no es cierto?, puede tranquilamente ocupar estos puestos. Fíjense que acá ustedes tienen 1, 2, 3, 4, 5 secretarías y toda esta chorrera de subsecretarías. Si yo digo, estos cargos políticos, a partir de hoy, porque se me canta, dejan de ser políticos, señores. A partir de hoy, todos estos puestos son de carrera, de funcionarios de carrera. Y si hace falta, los capacito. Yo a los funcionarios de carrera, que hoy los tengo acá abajo, les aumento un 50% el sueldo, los paso acá arriba, y me quedo solamente con estos cargos políticos. Más barato, más eficaz, más simple. ¿Se dan cuenta? O sea, justamente por eso no hay que confundir gobierno con administración pública. Porque la administración pública son funcionarios de carrera. Los puestos políticos cambian. Los ministros cambian. Los secretarios se van, vienen, depende de quién ganó las elecciones. En la administración pública también la cosa es bastante complicada porque están los estratos geológicos de los amigos de... ¿Cuál sería la ventaja? ¿Más barato? La mayoría de esta subsecretaría la podrías borrar directamente. Y pones en el cargo de subsecretario a alguien que se empapó del problema, que conoce el problema por lo menos. No sabrá la solución en una de esas, aunque en la mayoría de los casos la sabe. Pero de la continuidad, se va al gobierno y no importa todos, hay organismos descentralizados aparte. Entonces, ¿cuáles son los organismos? después te lo muestro. Eso. ANSES, por ejemplo, es un organismo Son descentralizado. 18.000. Están en el PDF, después te lo muestro. Son 18.000. Museos, no sé, ahora así de memoria, después te lo muestro. Están ahí. O sea, el tema es que estas 319 personas, ya con la simple medida de hacer que las subsecretarías sean ocupadas por funcionarios de carrera, ya las reduzco a 132. Y las suplanto, las que saqué de acá como cargo político, las suplanto por personal que conoce el problema, por lo menos, muchachos, que se ensució la mano con el problema una vez. Y que viene ensuciándose la mano de la época de Menem o de la época de los milicos. Que me puede dar una información mucho mejor que la de un politicastro parásito cuya única virtud es haber sido amigo de el tipo que estuvo antes. Perdón, para llegar a ese número, ¿qué suprimió? ¿Los oyentes de las subsecretarías. Porque eso incluye a los descentralizados y a los ministerios. No. Las subsecretarías. ¿Dónde está la subsecretaría? ¿Están dentro de los ministerios? Claro. Secretaría y subsecretaria. Ministro, secretario, subsecretario. Pero ahí, para llegar a 300 y pico, estábamos sumando 100 también de las... Acá tenés 150 subsecretarías. Sí, ¿Sí? Acá tenés. En los ministerios tenés 150. sí, más 52 que son ministros. Más 52 que son... no, Ministros. más 37. Recién había un número de 52 de ministros. Mirá, El anterior, No, 52 en total la que era, hay 52 secretarías sí, y hay 150 subsecretarías en los ministerios. sí, Bueno, pero tenés 150. sí. ¿Sí? A eso súmale 37. 150 más 37, 187. 187. Estos no cuentan porque son organismos independientes. Si yo de 319 resto 187, Pero ese número 132, ¿quiénes son? ¿Los ministros y todos los de los organismos descentralizados los conservan? ¿Los 100? sí, los organismos los conservo. Ah, tienen que tener un funcionario político. Sí, conviene, en la mayoría por lo menos conviene, pero es buena observación. Capaz que la mayoría, muchos de ellos no. No, yo pensé que había suprimido los descentralizados. No, los descentralizados no los suprimí. No lo suprimí porque de última
son organismos con funciones específicas. Bueno, después te muestro cuáles son, pero son Vialidad Nacional, creo que es un organismo descentralizado, son directores los de los organismos descentralizados, son funciones muy específicas que en algunos casos conviene tener al frente de ellas Por lo tanto, en definitiva, quedarían 32 que estarían por arriba de todos los ministerios dictando la sí, del gobierno. más o menos. Y los 100 otros son de los Sí, más o menos. descentralizados. Más o menos. El problema es aliviar un poco los cargos políticos que son parasitarios, que no sirven para nada. Que vos me digas que un ministro necesita tener un secretario, me parece muy bien. Pero el subsecretario o sea, el secretario del secretario, no, a ese quiero que sea una persona que conoce el tema. Si seguimos, tenemos el caso de los municipios. Esto lamentablemente está hecho sobre la estadística del año 1991, por la sencilla razón de que después de ese año no tenemos estadísticas fiables. Pero de cualquier manera nos da una idea de la proporción. A principios del 2000, digamos, no, a principios de los años 90, teníamos 2.164 municipios para gobernar a 29.000, o sea, prácticamente 30 millones de personas. Y hay cosas curiosas. Cuando uno mira, por ejemplo, la provincia de Córdoba tenía tantos municipios, tenía 428 municipios para gobernar a 2.700.000 personas, 2.800.000 personas. O sea, había una cantidad muy grande de municipios para gobernar a pocas personas. Y tenemos el caso al revés de Buenos Aires, en de Buenos Aires tenemos 134 municipios para gobernar a 12 millones de personas. Pero ahora seguro que hay más. Sí, Hay más. El problema no son las cantidades, el problema es la proporción Y la densidad poblacional. y la densidad poblacional. Porque La Matanza tenés casi toda la población de Buenos Aires, por ejemplo. Es un- Sí, sí. Tenés Chaco con 250.000, o sea, que es más chica que La Matanza. Sí. O sea, acá tienen otra vez, Proyecto Segunda República, cómo diseñamos los municipios para que sean efectivos. Porque esto es un desastre. Esto es la ineficiencia personificada. Decime una cosa, ¿y no tendrá que ver lo de Córdoba el tema de las grandes distancias y hay poblados que son... Pero hay provincias que tienen distancia mucho más grandes. Eso es un concepto del siglo XIX. Hoy con las comunicaciones... Bueno, pero aparte de eso, tenés el caso de Buenos Aires, que tiene la misma distancia que Córdoba, mayores todavía. Porque hay muchas ciudades que hemos visto cuando viajamos a Córdoba que están, por ejemplo, está del otro lado de la montaña. Es producto de la geografía. La geografía tiene La Sí. que ver geografía la cantidad. a veces determina... Por ahí tiene que ver, pero a mí me llama mucho la atención que aquí estoy manejando 12 millones de personas con 134 municipios y aquí estoy manejando, ¿dónde estás? 344.000 personas, 350.000 personas con 45 municipios. Bueno, perdón, me equivoqué. 3 millones de personas con 428 municipios. O sea, casi 4 veces más municipios para 25% de la gente. Esperá, no me cierra. Yo como mínimo investigaría. O sea, cada provincia tiene sus criterios, ¿o qué? Y sí, después hay tradiciones que fueron quedando y hay municipios que se independizaron porque estaban peleados con el gobernador y fueron quedando. Y- Déjame hacer un muy pequeño Dale. comentario. La nación argentina tiene entidad. ¿Por qué es la República Argentina? Cada municipio tiene absoluta entidad territorial, es lógico. Acá está la ciudad de Río Puerto, ahí está la ciudad de Río Segundo, ahí está la ciudad de Villa María. Lo que cada vez tiene menos lógica son las provincias. Las provincias, es más, no es concentradora de poder, la ciudad es concentradora de poder. El poder en Córdoba está en Córdoba, el poder en Buenos Aires está en la ciudad de Buenos Aires. Pero en realidad, la provincia en sí, lo que hay que rearmar son las jurisdicciones provinciales, no más de 14. El Y Estado tenemos provincial 24. es un 23. Bueno, 23 más la capital, son 24 Va, sí, jurisdicciones. la capital. Lo que ocurre, Adrián, es que son, digamos, desde el punto de vista constitucional, son las unidades soberanas. Hay que, sí, del siglo XIX. Por eso, Son anteriores a la lo que Está digo sacando es- así a una hay que constitución volver, hay que no que sirve. volver. Claro, Hay que rearmarlo. Un periodo del siglo XVIII, siglo O sea, XIX. señores, lo que yo quiero señalar, Ese paréntesis lógico. lo que yo quiero señalar es que esto es ineficiente. Sí.
Esto es ineficiente. Alguien tiene que... O sea, 2.100 y pico de intendentes por la República Argentina. Hacen falta hoy en día 2.000 y pico de intendentes. A mí no me cierra. Si ustedes miran lo que son ejecutivos provinciales y municipales, tenemos 23 gobernadores, en total son 2.200 cargos políticos para manejar el ejecutivo provincial. Y si vamos más lejos todavía, acá tienen toda la tabla. Entra el Ejecutivo Nacional y el Legislativo. El Ejecutivo Nacional con 15 ministerios, 52 secretarías, 150 subsecretarías, la unidad presidencial y jefe de gabinete con sus 14 y sus 37, los organismos descentralizados que son 100, 23 gobernadores provinciales, acá estimamos más o menos 9 ministerios por provincia, más o menos, hacen 207, con más o menos 740 subsecretarías, con más o menos 2.070 subsecretarías de nuevo, con aproximadamente 2.100, 2.200 intendentes, y ese es el Ejecutivo. Si miramos el Legislativo, en diputados a nivel nacional tenemos 257, en senadores a nivel nacional tenemos 72, y después las provincias también tienen su poder legislativo, o sea que a nivel provincial en diputados, entre pito y flauta, podemos en todo el país hablar de 6.000 y pico de diputados, y los municipios tienen sus concejales, entre pito y flauta podemos estar hablando de 7.200. El total general, señoras y señores, es de más o menos 20.000 personas que hacen falta para gobernar la República Argentina con la estructura que tiene actualmente. Esa fue la cuenta que nos hizo Julio. Sí, sí. O sea, si ustedes quieren ocupar el Estado actual de la República Argentina, necesitan 20.000 personas. Si no, no lo ocupan. Y si no tienen las 20.000 personas, van a tener que pedirle prestado a los peronistas y a los radicales. Pero no podemos arrancar con las 139. No, pues se te cae la estantería. Tenés que arrancar con lo que tenés, ¿no? No vas a hacer las utopías lo que vos te conviene. Si yo ocupo el Estado hoy, tengo que ocupar el Estado que existe, no el Estado que me imaginé. No podés. Mirá, una persona que sabía lo que hacía, a pesar de haber sido un reverendo HDP, era el amigo Josip Dugashvili Stalin. Y Stalin decía, se puede gobernar un país con el apoyo de solamente el 10% de la población, a condición de que ese 10% esté fanáticamente dispuesto a apoyar al Estado. Y el tipo no solamente lo dijo, sino que lo hizo. Si yo aplico ese criterio a la República Argentina, 10% de la población son 4 millones de personas. De esas 4 millones de personas yo tengo que sacar 20.000 para ocupar el Estado, si no, no hay revolución posible. Sorry. Lo demás es fantasía. Tenés 23 provincias, tenés los municipios que tenés que ocupar sí o sí, los ministerios los podés masajear un poco, porque también hay ministerios que a lo mejor están de más, pero vas a sacar un ministerio o dos, y me vas a sacar 20 o 30 subsecretarías o 50 subsecretarías. Pero este número, ojo que está hecho sobre la base, Eliminando todos los estados provinciales. no duras ni 24 horas en el poder, querido. Ah, bueno, ese es otro. Ahí está, no sé. No, pero no es que no dura 24 horas, no es que te matan, no es que te matan, vas a fracasar de una manera tal que te vas a tener que ir a tu casa. No podés manejar, vas a dejar a la gente sin salud pública, vas a dejar a la gente sin comunicaciones. ¿Con qué lo vas a manejar si no tenés con quién? Desde la nación. Ah, claro, sí, vas a manejar las comunicaciones de Ushuaia desde Buenos Aires. Pensá un poco. Sí. Parece que para conseguir esas 20.000 personas, digamos, que no consideran, metemos a cualquier fracasado, por así decirlo, para llenar número. Sí. Y una vez que llegás, ahí sí empezás a hacer lo que vos querés. O sea, para llegar, yo por lo que veo, no hace falta que esas personas tengan toda nuestra misma ideología. Con que llenen números. Claro. No es necesario que tengan toda la misma ideología, pero lo que te digo, las revoluciones triunfantes o mataron a los que sobraban o las tenían.
caso de Stalin, por ejemplo. Por eso cosa están. Los bolcheviques no tenían estas 20.000 personas. De estas 20.000 personas, los bolcheviques propios, si lo hubieran hecho acá en el país, creo que no pasaban de 2.000 o 3.000 en todo el país. Lo que pasa es que mataron a todos los que se oponían. Sí, sí. Un muy pequeño comentario. A medida que vas bajando, priorizás menos el tipo que es ideológicamente afín, sino que quiere un buen ingeniero para obras públicas. Si es de los nuestros, mejor. Pero si es un ingeniero profesional de obras públicas que mucho no le interesa ideología y quiere conservar su trabajo, por eso yo los iría a buscar en una primera instancia en la administración pública. Yo los iría a buscar allá. Pero tampoco se embalen tanto, 23 gobernaciones hay que ocuparlas. Ahí no podés poner a cualquiera. Las principales ciudades de más de 1 millón de habitantes, las tenés que ocupar. Los municipios de esos los tenés que ocupar, si no se te cae todo. Yo creo que deberían hacer más énfasis capaz en los puestos más altos ahí. Yo pondría énfasis en las funciones. Porque que yo tenga hoy un ministro de Defensa que no es exactamente lo que yo quisiera como ministro de Defensa, bueno, no existiendo enemigo a la vista en este momento, no es crítico. Sepan diferenciar lo urgente de lo importante. Si yo tengo hoy un ministro de Educación que no es exactamente santo de mi devoción, está bien, puedo pasar y puedo decir, bueno, capaz que lo cambio dentro de los próximos 6 meses, hasta que dame 8 meses y lo cambio después. Sí. Tampoco voy a modificar el sistema educativo en 24 horas, así que venga. Ahora, si vos tenés un ministro de Economía que no te responde, si vos tenés un ministro de Salud Pública que no te responde, si vos tenés un ministro de Comunicaciones, por ejemplo, que no te responde, es lo que le dije recién aquí, que no es que te matan. Vos te vas a tener que ir a tu casa porque se te cae el país. Se paraliza el país. A la semana te tenés que ir a tu casa. Ahí te puedo contar una anécdota. En Alemania, después de 33, cuando Adolfo sube al poder, se produce la gran discusión de quién va a ser el ministro de Economía. Y le presentan una terna, o sea, elaboran una terna. Uno de ellos era Gottfried Feder, el autor famoso del Estado que no cobra impuestos, la servidumbre del interés y todas esas cosas muy lindas, muy hermosas. Estaba un tercero que no me acuerdo el nombre, pero que en el interín falleció, o sea, antes de que fuera presentada la terna falleció, y el segundo en discusión era el doctor Hjalmar Schacht, que era masón, liberal, amigo de todos los banqueros ingleses, expresidente del Reichsbank alemán, y con eso, medio con las rodillas temblando, le fueron y le presentan la terna, que ya no era terna porque eran 2 nada más, a Bigotito, y tío Bigote mira, y dice, está bien, que sea Schacht. Y el que tenía la rodillita temblando le dice, pero no, ¿usted lo conoce a Schacht? Dice, no, pero lo conozco a Feder, que sea Schacht. O sea, tenés que nombrar a una persona que conoce el oficio, tenés que tener a alguien que más o menos maneje el tema, porque si no bajás la persiana, hermano. Si no baja la persiana. O sea, habría que buscar, digamos, de esas 20.000, ¿cuántas personas bien se necesitarían? ¿Cuánto es lo importante? Depende de la prioridad y saber. Y además, que si priva más lo ideológico o priva más lo técnico. Exacto, hay puestos donde priva lo técnico, o sea, donde priva lo técnico puedes hacer subir gente de la administración pública previa selección. Pero tenés que poder manejarlos. Incluso el ministro de Economía. Exacto, tenés que poder manejarlo si no sonaste. ¿El Hitler quién fue? ¿Qué? Schacht. El primero. ¿Pero quién era masón? Sí, liberal, masón, nunca fue miembro del partido. Y fue absuelto en Nuremberg. Nuremberg zafó, exacto. Feder no fue, ¿qué era de él? Fue el gran ideólogo del partido
en cuanto a la parte programática del partido y tenía las ínfulas de gran economista. Sí, pero sé que estuvo ahí. Sí, por supuesto. Económica, ¿no? Hasta el 40. Sí, todos estuvieron, pero decisión no la tuvo. Y a Fede, pero ¿cómo podía gobernar como ministro? No sé, así de no, loco? porque antes. Pero ¿cómo podía gobernar Con una pistola en la cabeza. Con una pistola puesta en la cabeza. Pensé lo mismo, pero no quería decirlo. Sigamos. Ahora, ¿este ministro aplica lo que Hitler le pide a nivel económico? El tema es que, bueno, es una jugada de ajedrez. Ya hacía falta para negociar, sobre todo porque ya había negociado la deuda externa de Alemania en ese momento. Y como conocía a todos los interlocutores, Norman Montalvo entre ellos sobre todo, eran amigos personales, en realidad Jacques Hitler lo manda para negociar la deuda externa alemana y para poner las cosas en su lugar después del Tratado de Versalles. Y fue lo suficientemente hábil de sacarle todo lo que era industria, de sacarle todo lo que era producción, de sacarle todo lo que era trabajo, o sea que prácticamente ya se quedó con el manejo financiero. No era un ministro de Economía, era un ministro de Finanzas, en realidad. Y al quedar reducido a un ministro de Finanzas era muy fácilmente controlable. Y tenía una pistola de 9 milímetros apuntándole la cabeza, que no lo sabía. Y cuando Argentina e Inglaterra suscribieron el tratado Roca-Runciman, incluía la formación de un banco central, le pidieron a Montague Norman a ver quién podía fundar ese banco central argentino, le preguntó a Jacques, y Jacques le dijo Otto Niemeyer. Y ese fue nuestro primer gobernador del Banco Central de la República Argentina, nombrado indirectamente por Hjalmar Schacht. Lo propuso En el 36. Sí. Sí. Bueno, Es más complicada la historia de lo que parece. es bastante más complicado de lo que parece. Y es mucho menos permeable al voluntarismo. Hay cosas que funcionan o si no, no funcionan, y si no funcionan, olvídense de la revolución. Esto es para que lo vayan pensando. Ninguna gran revolución se hizo sin una aristocracia. Ninguna gran revolución se hace sin una élite. Es lo que yo decía al principio. Si la pregunta es, si gobiernan muchos o gobiernan pocos, la respuesta es, siempre gobiernan pocos. No importa el régimen que traten de inventar, siempre gobiernan pocos. Esos pocos, si son los mejores, son una aristocracia. Si no son los mejores, son el gobierno que tenemos hoy en la Argentina. Será una democracia. Aunque sea una monarquía, si no son los mejores, no funciona. No, está diciendo que la democracia siempre es mala, según esas citas. No, el problema es Siempre que, falla. la democracia se rige por la ley de los grandes números. Si ustedes trazan una curva de distribución normal de acuerdo a las capacidades de las personas, se van a encontrar con una sorpresa muy desagradable. Los mediocres siempre son mayoría. Los mediocres siempre son mayoría. Porque los muy estúpidos son minoría y los genios también son minoría. En el medio tenés los mediocres. Son los que eligen. Sí. Son los que eligen. El tema es la diferencia cuando siguen ensucian las manos. Es un gran problema ese. El problema es que la aristocracia es que nadie te garantiza la pureza de motivos y de comportamiento de una aristocracia. Pero inevitablemente vas a tener siempre una aristocracia. O por lo menos una élite. Por lo que te decía antes, gobernar siempre gobiernan pocos. Siempre. 40 millones de personas no pueden gobernar. El tema es que si la soberanía está en 40 millones de personas, no existe soberanía. 40 millones de personas no pueden tomar decisiones. Las decisiones las toman 20, 30, 50, 20.000, si ustedes quieren. Pero no 40 millones. Es más, 20.000 para mí es mucho. O el 0,5. Ahora, el secreto está en que esa minoría realmente esté A, capacitada, y B, defienda lo que nosotros llamamos el interés común. Ahora, si esa minoría está en otra cosa, como sucede hoy en la Argentina,
Evidentemente, uno, el país está al garete, y dos, no prospera. Porque defiende sus propios intereses, en cuyo caso la aristocracia, técnicamente hablando, no es aristocracia, sino oligarquía. O, como en el caso norteamericano, es una plutocracia, es el gobierno de los dueños del dinero. Pero ya no estamos hablando de aristocracia. Aristos, Kratos, es el gobierno de los mejores. ¿Sí? Deberes para la próxima charla. Tienen 2 ahí para leer. Este es muy interesante. Y este es fundamental. Gracias, chicos.